días, bienvenidos todos a esta nueva entrega de charlas con creadores mexicanos contemporáneos, este programa que estamos realizando virtual desde el Instituto de México en España. En esta ocasión, de manera excepcional, tenemos dos agentes culturales, en este caso el artista Mauricio Limón y el curador Marco Calderón, responsables ambos del proyecto expositivo que tenemos en nuestras salas del Instituto de México en España, el primero que ríe, y que hasta el 8 de junio se puede visitar. Antes de nada, quería daros la bienvenida en nombre de la embajadora de México en España y del director del Instituto y agregado cultural Jorge Fernández. Bienvenidos Mauricio y Marco. Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, hola, gracias. Gracias por la invitación. Es un placer. Un placer para nosotros también tener esta charla. Quería poner en contexto que ambos vivís en París y que habéis sido los primeros creadores que hemos podido traer, mexicanos, desde que empezó la pandemia y que ha imposibilitado la capacidad de viajar de nuestros artistas, escritores y músicos a España, y que ha sido un verdadero placer poder trabajar con vosotros codo con codo físicamente y inaugurar en Madrid. Ahora tenemos esta charla para llevar a todos los que se conecten con nosotros el proyecto y vuestras trayectorias. Voy a empezar haciendo un pequeño resumen de cada uno de vuestros currículums antes de empezar a compartir imágenes de vuestro proyecto. Marco Calderón, empiezo contigo, curador, nacido en Morelos en 1976, es curador, artista e investigador especializado en arte contemporáneo, obtuvo su maestría en artes visuales en la Universidad Autónoma de Morelos y especialización en la Escuela Nacional Superior de Artes Decorativas. Es máster en arte contemporáneo en la Universidad París 8 en 2010. Y en la Escuela de Doctorado de Desta de la Universidad de París en el laboratorio Art des Images et de Art Contemporain, donde está desarrollando una investigación sobre la historia del pabellón de México en la Bienal de Venecia de 1950 a 2019. Mauricio Limón, nacido en la Ciudad de México en 1979, artista visual que trabaja con video, instalación, pintura y performance. A través de su trabajo se acerca a temas relacionados con el espacio público, la economía informal, la sexualidad y el poder. Fue alumno de la Rijksacademie van den Beeldende Kunsten de Ámsterdam. Su obra se ha presentado en México, en Estados Unidos y en Europa, y en espacios emblemáticos como el Museo Tamayo, el Museo Carrillo Gil, el San Francisco Art Institute, el K2M o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía aquí en España. En años recientes su obra se ha incluido en colecciones públicas y privadas como la colección del Departamento de Gráficas del Kunstpalast, la colección Ogemen, SPAC y la colección Alain Servet. Ha sido finalista del Future Generation Art Prize de la Fundación Big Pintuk, acreedor de la beca de jóvenes creadores del FONCA en el 2011 y la beca anual de Paulo Kraftner Foundation. Ha sido artista residente en la Cité Internationale des Arts de París, Casa Guavi, Oaxaca y Casa Gallina, Ciudad de México. Mauricio Limón explora las interacciones etnológicas urbanas, la sexualidad y el poder a través de investigaciones colaborativas a largo plazo que consideran la lucha de clases a través de la visión del psicoanálisis. Durante años ha estado estrechamente involucrado con un grupo de personas que habitan los márgenes sociales, improvisan su modo de vida, trabajan en la esfera pública y en varias ocasiones participan en actividades marginales. Bueno, bienvenidos. Quería empezar, preguntándoos cómo os habíais encontrado, cómo habíais empezado a trabajar los dos en París en este proyecto que nos ocupa, que presentamos ahora, el primero que ría. Y cualquiera de los dos que quiera comentar. Creo que Marco lleva más tiempo en París, Mauricio llegó un poco después, y cómo había sido ese encuentro y esa colaboración. ¿No quieres un vasito de agua? Aquí tengo un cafecito. Sí. Gracias. No, pues que empezamos
Bueno, sí, como dices, ya llevo, gracias por la invitación y me parece muy interesante y que haber trabajado, estuvimos hace 2 semanas allí en Madrid con Mauricio, que la pasamos muy bien en la instalación, haciendo la instalación de la exposición. Es un proyecto que empezamos a trabajar con Mauricio ya hace como 2019, ¿no? Quizá 2019. Ujú. Sí, bueno, yo llevo con más o menos más de 12 años viviendo aquí en París. Como tú dijiste en el CV, me formé en México y en París aquí. Y el primer encuentro que tuve con Mauricio fue en México. De hecho, para una exposición que Mauricio curó en el Museo Reina Sofía, en compañía de Guillermo Santamarina, en una programación de videoarte que se llama Declaraciones, el título de Declaraciones. En el Entonces, 2005, lo iba a mencionar luego más tarde, en el marco de México, el país invitado en Arco, en el 2005, era una exposición de videoarte muy interesante que, bueno, si alguien quiere ver un poco más de los que están en Madrid, en este catálogo que tenemos en la biblioteca, viene el texto curatorial a la lista de grandes artistas que seleccionasteis. que creo que tengo por ahí el catálogo, por ahí anda también. Bueno, por ahí estaba. Sí, entonces fue un poco ahí nuestro primer encuentro de... Ahí iba a mencionar que tú habías estado también en esa exposición Estaba como entonces ahí Mauricio. artista. Sí, como artista. Y ahí más bien Mauricio estaba como curador, precisamente, de esa exposición de declaraciones. Fue ahí un poco nuestro primer encuentro qué casualidad que fue en Madrid y ahora nos fuimos a Madrid hace unas 2 semanas, estuvimos ahí. Y después pues nos perdimos la pista y luego pues yo seguía un poco el trabajo de Mauricio también. Nos encontramos en París en el 2019 en una exposición aquí en Madrid, digo aquí en París, y empezamos a entrar en contacto y platicar un poco más o menos de qué podríamos hacer algo juntos, qué estamos haciendo, qué tanto tiempo había pasado, qué hacemos, sabía que él estaba en una residencia aquí en la Cité Internacional de Sarre. Lo fui a visitar mucho a su estudio, me empezó a mostrar su trabajo que él realizó durante mucho tiempo en México, en la Rice Academy, y todas las exposiciones que ha hecho durante los últimos años. Y para ese entonces tenía un poco más o menos, estaba yo en contacto con el Instituto Cultural de México en París, que había trabajado con algunas exposiciones entre el Instituto Francés de América Latina en México y aquí en París. Entonces quedé mucho en contacto con ellos y, y Mauricio me mostró sus proyectos y empezamos a trabajar juntos y propusimos el proyecto de la exposición, de un proyecto que Mauricio venía trabajando desde hace mucho tiempo que se llama Buscando la sombra del árbol, que Mauricio pues, igual y puede profundizar un poquito más sobre el tema. Y pusimos ese proyecto de exposición en el Instituto Cultural de México en el 2019 y realizamos por primera vez la exposición el septiembre a octubre de 2020 y el título se llama Le Premier qui rira. Luego en Madrid se traduce es Le Primero que ría. Y bueno, si Mauricio quiere agregar algo. Bueno, pues como dices, nos encontramos aquí en París en 2019 en varias ocasiones, en diferentes vernissages, y empezamos a masticar el proyecto de Buscando la sombra del árbol y pues la idea nos pareció pertinente mostrar en el Instituto de Cultura de México, aquí en París, un proyecto como que tiene una mirada distinta es otra mirada de lo que es México. Y el proyecto Buscando la sombra del árbol lo empecé a partir de 2008, empecé a tener contacto con un personaje que es muy protagónico en este proyecto, que es el Flama, Jesús Morales, el Flama. Y pues a partir de ese tiempo entré en contacto con él, empecé a ir él limpia parabrisas en un semáforo, en Churubusco, Insurgentes, y a partir de ahí empecé a visitarlo y a hacer durante 2 años empecé a dibujarlos, empecé a dibujar al Flama y a dibujar al Borrego y a toda la banda que estaba ahí en el semáforo, y me fui adentrando con ellos en su intimidad, y también me fui volviendo más amigo de ellos. Y la cábula empezó de a de veras. Empezaron pues a hacerme la broma de que yo podría hacer la de Jesucristo en Iztapalapa, y pues bueno, yo seguí la broma como tal.
Y algo que empezó de manera fortuita, ¿no? Como contabas, mientras te limpiaba el coche, ¿no? El parabrisas, sí. Y esa broma de tu físico hizo que se desencadenara, pues eso, una serie de años en los que te fuiste adentrando en su mundo, ganando confianza, que permitió, pues, no solo el conocimiento de su propia vida y de cómo luego en los vídeos que desarrollas en el proyecto se va viendo cómo planteas un juego y cómo van teniendo cada vez más confianza contigo. Pero ¿por qué te adentras en su mundo? O sea, de un momento fortuito, esa búsqueda de confianza lo empiezas de una manera consciente como para visibilizar personajes de la delegación de Iztapalapa. Yo ya había hecho un video con merolicos del metro, donde los llevé al baño de mi casa, hicimos un video con como 7, 8 y empezaron todos a tararear o a decir su verbo, como le dicen ellos, todo el rollo que venden. Y pues se hizo como una especie de coro inmenso en el baño donde los filmé. Y a partir de ahí realmente empecé a tener un interés muy, muy especial de un mundo de México que pues uno conoce de manera muy superficial, pero quise realmente adentrarme ahí. Y el Flama fue el pretexto perfecto para descubrir ese mundo, pero pues un mundo que de alguna manera está en mí y que sigo descubriendo porque sigo en contacto con el Flama. Sí, hay muchas preguntas, interrogantes que tenía y que necesitaba descubrir y el Flama y todo lo que, la adrenalina que implicaba como cruce de situaciones económicas, de lugares donde uno se encuentra, me abrió un campo muy amplio para investigar y crear videos, dibujos y toda esta obra que está presente ahora en el Instituto de México en Madrid. Para poner en contexto, si nos están escuchando colegas o interesados en el arte español, la delegación de Iztapalapa, que estamos hablando, que el personaje vive allí, es una delegación muy poblada en la Ciudad de México, con muchos estereotipos. Quizá profundizar en la vida de los personajes y de la gente que vive allá, pues como dices tú, tiene muchos interrogantes porque pues es una de las delegaciones más pobladas de la Ciudad de México, con muchos problemas económicos y sociales, ¿no? Hay mucha marginalidad y por encima de los estereotipos pues están las personas a las que tú nos has traído hasta Madrid, ¿no? Para que conozcamos las vidas, el humor, ¿no? el albur y muchas cosas que contiene el proyecto, ¿no? Creo que sería bueno compartir mi screen y así me parece perfecto para que todos puedan entender lo que estamos hablando, ¿no? Exactamente. La exposición se compone de 4 videos, fotografías, unas publicaciones, que luego hablaremos también de ello, y unas cartografías, ¿no? Sí, aquí es una pequeña visita de la exposición. En la sede de París, porque estamos hablando que se ha presentado primero en París, es una exposición itinerante que después irá a Berlín y la sede intermedia es la nuestra de Madrid. Entonces las fotos que vas a compartir, lo vemos por el título que está en francés, son las de París, ¿no? Sí. Bueno, Le Premier que es el título que se le puso a esta exposición a partir de una revisión con Marco. Y bueno, nos pareció muy bien cambiarle el título. Es más sencillo, más simple y también es el título de uno de los videos que hice en todo este cuerpo de trabajo. Aquí en la primera sala, y también es bastante parecido como funciona en el Instituto de México en Madrid,
Hay dos pendones, pinturas de un formato de 3 metros de largo por unos 50 más o menos. Y son como dos cartografías, dos mapas de lo que yo he venido explorando y que hago a partir de memorias y de referencias que tengo en mis caminatas y en mi exploración del barrio de Iztapalapa con el Flama y pues también de lugares remotos en la Ciudad de México. Son memorias, yo les llamo memoria cartográfica de saberes populares y aquí pues es un ejercicio que a mí me sirvió mucho para ubicarme en lo personal a nivel emotivo, emocional, dentro de todo este cuerpo de obra. Con Marco esto lo platicamos y era interesante también como crear una especie de mapa y de situación, de ubicar geográficamente dónde empieza la exposición. No sé si quieres ahondar un poco en ese asunto, Marco. Sí, sí, como dices, platicamos un poco más o menos cómo conceptualizar un poco el espacio o la visita del espectador también, un poco ubicado también, porque como tú decías también, Mónica, Iztapalapa es una región en el este de la Ciudad de México que también, por ejemplo, en Europa pues no es muy conocida, pero es un lugar altamente poblado, lleno de historias y lleno de historia también, porque también ahí es donde se desarrolla una fiesta cada año sobre la peregrinación de Cristo. Esa peregrinación de Cristo que también lo podemos ver también en alguna de las obras de Mauricio que se llaman las Memorabiblias. Es como una revista donde vienen serie de fotografías en donde aparece la progresión de Cristo, también aparecen los personajes como el Flama o Doris. Y todo eso, reviniendo a la parte de las cartografías, nos preguntábamos un poco también, Mauricio y yo, cómo podemos ubicar también esa parte espacial y de memoria también cartográfica, como dice Mauricio, memoria cartográfica de saberes populares. Tiene unas referencias también estas pinturas a iconografía prehispánica, también un poco, ¿no? Aunque sea un mapa real o ficticio de tu recorrido, sí tiene también una referencia. De una manera muy orgánica surgieron estas referencias como de códice. Sí, parecen como códices, pero también se mezclan como esos colores y los códices también con algunas estructuras pueden ser casi parisinas en unas partes, ¿no? Sí, Pero por ejemplo, aquí en el centro tenemos una abstracción del logo de Alcohólicos Anónimos, que ya hablaré un poquito más adelante al respecto, pero bueno, a partir de ese logo, por ejemplo, empiezo a construir ya como un mapa y una arquitectura que tiene de repente una visión más frontal o una visión más desde arriba, ¿no? Hay mucho juego de perspectivas dentro de estas cartografías. No quiero avanzar. Esta otra, por ejemplo, bueno, es como un negativo, ¿no? Del proyecto. Aquí también lo combinamos con un video, un primer video que hice con ellos, que se llama Hey, You Listen to Me, y en este video el Flama y el Borrego me mostraron una casa que estaban, en la que estaban como de ocupas, y fue la primera vez que entré como ya en una situación más, pues más de adrenalina, donde me metieron más como en un mundo, en un mundo más diferente para mí, y más, no sé, más de riesgo. Y bueno, a partir de ahí me di cuenta que habían cosas que, pues no sé, es como, por ejemplo... Ahí se desnuda, ¿no? Se quita la camiseta y ya le ves las cicatrices en ese video. En un momento en que me mostró su cicatriz, empezamos a hacer como un video con una jerga. Con la jerga que ellos tienen empezamos a jugar y a dar chicotazos. Cosa que pues, es un juego muy, muy de la calle, que yo también lo hice mucho cuando era joven. Y pues empezamos como a cabulear, pero también como a tener esta especie de situación medio física. Y de repente el Flama me mostró una cicatriz que tiene
en su estómago, que es impresionante. Y al mostrármela como que me hizo ver un poco, mira en dónde te estás metiendo, carnal. ¿Vas a seguir aquí o no? Y bueno, a partir de ahí hice este video que fue como la primera parte del segundo video, que se llama El Primero que Ría, donde ellos empezamos a crear la dinámica de hacer del juego de la barbichette a partir de la cábula y del juego con ellos y de la burla del idioma francés que ni yo ni ellos hablábamos bien. Pues yo de alguna manera tenía como cercanía con él, pero pues estaba casi que al mismo nivel que ellos de francés. Y bueno, el Flama hace unas burlas muy divertidas al respecto. Podemos mostrar un extracto de ese video más adelante. Sí, fenomenal, fenomenal. Yo creo que al poner este filme ahí pues nos pareció muy interesante porque abría un poco también al espectador a conocer a los personajes y cómo Mauricio empezó a trabajar con ellos, a tener un poco más confianza con ellos y sobre todo eso, como enfrentarse a ese mundo de violencia en el cual, como dice Mauricio, que cuando... Porque reta, ¿no? Está de repente, están como ahí un poco más al fondo y se acercan a la cámara y como con el lenguaje casi como que retan al que está viendo el video, ¿no? Al que está grabando, en este caso eras tú, ¿no? Exacto, en este video todo el tiempo hay una situación de reto y eso le da un toque muy, muy particular, muy... Sí, pero a la vez se ve que están en su ambiente, que no están, ¿no? Están Sí. con confianza, ¿no? Por ejemplo, al mismo tiempo en la sala está aquí una acotación, sí, de Marco, ¿cómo lo dirías? Una citación en video que hizo Marco respecto a otro video. ¿Quieres ahondar un poco más, Marco? Sí, se me ocurrió una idea, bueno, me pareció tal vez interesante mostrar un fragmento de Los Olvidados de Luis Buñuel, sobre todo la introducción en donde empieza a hablar un poco sobre las grandes ciudades modernas y empieza a citar como Nueva York, París, Londres, y termina en la Ciudad de México, un poco también diciendo que y empieza en la Ciudad de México y luego empieza a adentrarse los personajes. El personaje principal que se llama el Jaibo. El Jaibo es un personaje que a mí me pareció un poco hacer una analogía entre el Jaibo y el Flama. Y al mismo tiempo también en ese fragmento habla un poco de esas grandes ciudades, que en todas las grandes ciudades también existe puede existir ese tipo de barrios o de ese tipo de relaciones humanas o de personajes que viven entre las periferias de las grandes ciudades. Y por una otra parte también me pareció interesante mostrar ese filme dentro del contexto de es un fragmento dentro del contexto del Instituto Cultural de México, porque también tiene una parte como histórica y tiene una historia esa película con Luis Buñuel y que se presentó en Cannes en los años 40. Sí, y ahora viniendo a España, pues también, porque Buñuel era español. Sí, en España ajá, no lo pusimos, nos hubiera gustado también poner ese fragmento, pero al final la configuración fue diferente porque también teníamos más obra en México, aquí en París. Había otra obra también algunas obras como pinturas que desafortunadamente tuvieron que regresarse a México. A los coleccionistas, sí, es Sí, cierto. Es una versión la que viaja, ¿no? De la exposición en París. Pero bueno, sobre todo... Vamos a centrarnos un poco quizá más en el proyecto que tenemos, que va a viajar para que no cree tanto equívoco, ¿no? Bueno, esta pintura tampoco está en Madrid. No, esta pintura no está en la Expo, es muy emblemática y desafortunadamente tuvo que regresar a México por cuestiones... Pero bueno, este es el Flama, para el que no haya visto antes lo vamos a ir mostrando. las fotos, ¿no? Es el personaje principal y la foto sí la tenemos. La foto que está esta es la segunda sala y en la segunda sala se presentan los personajes, los personajes más icónicos o más representativos. Y se presentan a partir del retrato, y el retrato visto
tanto en pintura como en fotografía, y al mismo tiempo también, por ejemplo, hay una como relación, una correlación con un poco con el paisaje y con el mapa a través del retrato. En este retrato del Flama, pues la técnica, que es una técnica en la que pinto de manera horizontal y voy dripeando la pintura, pues se generan formas inesperadas muchas veces que cuando se aprecian de muy cerca dan la sensación de estar viendo como montañas desde arriba o lagos. Como un mapa, parece por una cartografía, a mí me parece, quizás. También, Ajá. exactamente. Al final la piel es una cartografía, ¿no? Las manchas que salen por el sol, las arrugas Bueno, del paso del tiempo, ¿no? totalmente. Hay Y los tatuajes también que se ha ido haendo él, ¿no? Realmente es la vida, ¿no? Que hay pasa a una través. correlación de toda esta cosa de cuestión de retrato, paisaje y mapa, que está presente en la exposición, y aquí pues vamos viendo cómo se encuentran los personajes, se encontraban en disposición los personajes en la sala. Aquí a la derecha se encuentra el Schuster, que es el sobrino del Flama. Tenemos en pintura también, aquí el Flama está, pero en fotografía. Mucho más joven, o sea, también se ve el paso del tiempo, ¿no? Del Ah, sí, hay que has todo. pasado con él, cómo se nota de las fotos y los videos, cómo llevas años, ¿no? Tratándolo. El paso del tiempo es muy importante, sí. Y bueno, aquí está también, aquí tenemos esta relación, así como estaba la relación de fotografía y pintura del Flama, aquí tenemos al Schuster dos veces, ¿no? En pintura y en fotografía. También son dos temporalidades, dos tiempos distintos. Aquí era un niño y aquí pues ya son fotos que tomé en 2019 con ellos. Y aquí hay también como un salto grande, porque pues tanto en representación pictórica está Doris, que es la hija del Flama, que es un personaje muy, muy importante en esta exposición. Cambió mucho mi percepción respecto al mundo del Flama cuando la conocí. Ahorita hablaré un poquito más al respecto. Aquí está esta representación de Doris más cercana a las estéticas que estoy utilizando ahorita, que tienen que ver con el mundo de las máscaras, que estoy abordando de manera muy extensa. Y bueno, aquí está Doris, y aquí está Doris en fotografía y pues en pintura, junto con otra cartografía que también tiene una cuestión más una cuestión más pues como de la cartografía emocional. Que cita, bueno, basado en un texto de Sulney Rotnick. Aquí tenemos, bueno, es una manera de entender a Doris. Aquí está una de las máscaras donde hago un autorretrato y decidí ponerlo porque necesitaba de alguna manera también como presentarme, o sentí que era adecuado presentarme a mí mismo dentro de los personajes de este proyecto. Aquí está una de las pinturas que es muy, muy importante en la exposición y que desafortunadamente no pudo estar por cuestiones burocráticas. En fin, esta pintura es una fotografía que tomé, parte de una fotografía que tomé cuando fui a hacer un scouting para el video que se llama El Primero que Ría, que es el video que se encuentra aquí a la derecha. En ese video aparecen el Flama y el Borrego pues en un desierto, ¿no? Y este video es una representación muy cercana a un sueño que tuve, en el que el juego de la barbichette o sea, es como el hilo conductor. Y bueno, aquí la cuestión es que el juego de la barbichette implica que dos personajes se tienen que agarrar de la barbilla mutuamente y es como una especie de reto en el que el primero que se ríe se tiene que ver a los ojos, y el primero que se ríe pues recibe en el juego francés una cachetadita. Y aquí lo que hice fue jugar con la cábula y con la risa y el humor, y los vestí de traje, y en el juego, pues el primero que ríe se va quitando una prenda, y llega un momento en que los dos quedan, y además hay un juego, hay ¿cómo dirías?
en vez de darse una bofetada, hay una alusión a un felatio, sí, a un felatio. Sí, como que yo te domino, ¿no? Como te he Sí, ganado, entonces yo te someto, ¿no? Como Quizá. dominación como sexual. haciendo visible la crudeza de la masculinidad en México, del machismo, y cómo ese machismo se van desprendiendo un poco a poco de sus atributos hasta quedar desnudos, y al estar desnudos pues ya no hay juego, ¿no? Porque pues están desnudos en el desierto. En fin, el video habla. Porque, es decir, quería preguntarte el contexto en el que grabas, que están como en un desierto, ¿dónde está? ¿Por qué eliges? Es un desierto que está camino a, bueno, es un lugar que está camino al desierto de San Luis Potosí. Claro, pero lo sacaste de su contexto para grabar ese video, a ellos dos. Sí, pues es una representación de un sueño. Sí. También ahí estoy proyectando mucho pues de cómo crecí, ¿no? En México, con el tipo Y de... ahora abordaremos también eso, ¿no? Aquí están los fanzines llamados memorabilias, y en estos fanzines pues se puede hacer un recorrido de todo, en una documentación en foto de todos los años que llevo trabajando con ellos, que es desde 2008 hasta 2020. Y bueno, yo los considero muy importantes porque cuando cuando el espectador, el público puede ojearlos, pues se da cuenta de una narrativa muy distinta, ¿no? A lo que se propone en los videos, en las pinturas. Es complementario, quizá, ¿no? Aquí está Doris, la hija del Flama, que conocí en una visita que tuve que hacer a un centro de alcohólicos anónimos, en lo que le llaman anexo en México, donde el Flama se encontraba, y pues me pidió varias veces de ir a visitarlo, y un día fui a visitarlo y ahí conocí a Doris y pues a mucha más, a su familia. Ahí fue, a partir de ahí realmente entré en ya una confidencia, sí, como en una confidencia, se diría así, Complicidad. Una como que me intimidad volví mayor. mucho más cercano al Flama. Claro, porque ya no estaba esa situación de vacilar, de vacileo, ¿no? de albur, sino que ya se estaba desnudando, dejándote ir a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Sí, ¿no? Y descubrí también pues, un mundo en México que, pues en realidad uno nada más lo sabe por habladas y no sé qué, pero cuando ves por dentro cómo funcionan esos centros, pues creo que no, aquí no es el momento para hablar de eso, pero es muy impactante, muy, muy impactante. Por ejemplo, esta camisa es una camisa que mi esposa me diseñó y me hizo de regalo. Y un día que estábamos haciendo una filmación, el Flama me dijo, ¿qué onda, Cristo? No, pues préstala hoy, ¿no? Para hoy tengo una cena, un baile. Y pues le dije, mira, no solo te la presto, te la regalo, nada más que la cuidas, cabrón, porque también fue un regalo para mí, si es simbólica. Entonces aquí, por ejemplo, la camisa se vuelve más como una transferencia de intercambio entre el Flama y yo, intercambio a nivel pues, simbólico, emocional. Y pues, en fin, la camisa hay una foto en donde se ve la camisa nueva, el Flama portándola, y después, 3 meses después, me encuentro al Flama ahí en el semáforo, trabajando con ella y en estas condiciones, y pues le dije, Flama, quedamos en una cosa, así que venga de vuelta para acá. Y bueno, forma parte de la exposición. Aquí están stills del video de que hablaba, el primero que ría. Aquí podemos ver más a fondo. Sí, ya es Cuerpos, el final. también lo interesante de este video y creo que en el proyecto en general es que a través del cuerpo se descubre este mundo del que es muy difícil hablar y que visualmente pues se dicen muchas cosas que inclusive, o sea, que es difícil de escribir porque hay muchos puentes que cruzar y pues cosas que romper que
creo que las palabras muchas veces no son suficientes para describir. Bueno, yo creo que una de las cosas que se nota es que al principio tienen una actitud de vacileo, o sea, con el albur, las bromas, las risas, el gesto de lo de la felación. Y a medida que se van desprendiendo de la ropa, como que van perdiendo confianza y humor. Se van quedando como más desprotegidos, y se nota más frágiles, ¿no? Están más serios también, ¿no? Sí, bueno, pues fue toda una experiencia para ellos también. Me imagino. Y bueno, hay otro video que se presenta que se llama Política Deportiva, que es el último video que hice con ellos, en donde quise mostrar como a toda la banda con la que estuve trabajando. Y en el video, pues es una situación absurda. Perdón. Es una situación absurda donde hay pues tienen que, en fin, el Borrego, que es demuestra lo gran futbolista que es, tiene que pasar la pelota por arriba de una barrera que nunca se mueve de la portería. En fin, el fútbol también ha sido una gran herramienta para trabajar con ellos. De manera que creo que es algo bastante obvio viviendo en México. Pero bueno, aquí aparece otra cartografía que también forma parte del recorrido de la exposición, un poco más urbana. Claro, los cuadrados verdes me decías en la exposición que son campos de fútbol, ¿no? Sí, bueno, representa la cancha llanera, ¿no? Aquí ya es como un poco más, una forma más abstracta que hace sentido entre los tres, ya dentro de la exposición. Del video, las cartografías y las canchas de fútbol, ¿no? Y aquí está el video de Promesa Prohibida, que es un video, es un cortometraje en el cual Doris es la protagonista. Y este video yo hice una pintura cuando fui a conocer al Plama, cuando fui a ver al Plama en el anexo, y en ese anexo ahí estaba Doris, y bueno, los conocí, les tomé una foto y esa foto pues me inspiró mucho, la volví pintura, y cuando la terminé decidí dársela a Doris, me pareció como la manera más sincera y lógica para el destino de esa pintura. Nada más le dije que quería hacer un intercambio y que quería hacer un video sobre ella. Y bueno, aceptó, costó trabajo, me costó como 3 meses hacer que viniera al estudio y viera la pintura, pero en cuanto vio la pintura, de alguna manera todo empezó a fluir mejor. Se dio cuenta que las cosas, o sea, que no era pura mentira, ¿no? Sino que también fue un proceso muy, muy particular para ella porque volvió a acercarse a su papá después de muchos años de no tener contacto cercano a él. Y bueno, en el video, esa pintura la quisimos traer a esta exposición, incluirla dentro de todo el viaje, y pues la pintura, cuando ya me puse en contacto con el Plama y con Doris, resultó que la pintura ya no existía, que la mamá de Doris, cuando Doris se salió de la casa 3 meses, pues veía al padre ausente junto con su hija y simplemente no le gustó la idea y la tiró, la mandó a volar, lo cual para mí le da un carácter más particular todavía a este video. Todavía, ¿no? Porque hablas mucho de eso también en la exposición, ¿no? De esa falta del padre, ¿no? Sí, bueno, aquí la ausencia de la figura paterna que se mezcla, por supuesto, con el machismo, pues está muy presente. Y en el video, pues, es como se muestra también otra situación, el contexto en el que vive Doris. Doris vive entre la delegación Iztapalapa y la delegación Tláhuac. Y ahí, en toda esa zona conurbada, en ese cinturón de concreto expandido, se encuentra un campo de cempasúchil y una mina. Y también ahí siembran calabaza y muchas otras cosas. Entonces, es como una especie de paraíso, o sea, como una especie de zona de campo dentro de la propia ciudad, y es como muy intrigante. El cempasúchil es la flor naranja que aparece en esta imagen, lo digo para el que no sea mexicano, ¿no? Es la flor que se utiliza en los altares de muertos, es la flor que se utiliza en los altares de muertos y que probablemente mucha gente sin ser mexicano a lo mejor
reconoce por eso, por la fiesta del Día de Muertos y es un icono también mexicano. Importante. Y bueno, entró bien dentro de este video. Y bueno, aquí cerramos con una máscara que es parte de la nueva producción que estoy haciendo. Las máscaras, que había un dibujo que decías que habías incluido, ¿no? Que eras tú también como... Ajá, otra máscara. Si quieres ahondar en ese trabajo de las máscaras antes de... Antes de eso, nomás quiero pasar rápido, hacer una revisión rápida de la memoria cartográfica, donde, por ejemplo, aquí tenemos al Schuster, que está pintado, y aquí está Cepillín, que en paz descanse, hace poco falleció. Cepillín es de Ixtapalapa y es como muy representativo para el Flama. Bueno, por eso me pidieron que... Esa foto la volví dibujo y la metí en una camisa. Y bueno, aquí hay como un recorrido rápido. Esto se puede consultar en el Instituto de México en Madrid, que estas dos memorabilias se encuentran en exposición y también van a estar dentro de la biblioteca, ¿verdad? Sí, se queda un juego para el que ya, si no lo pueden ver ahora, lo pueden ver más adelante en la biblioteca de Octavio Paz. Aquí está la delegación Iztapalapa, que me llama mucho la atención como en su configuración arquitectónica. El Flama y el Borrego haciendo la barbichette. Aquí podemos ver los requisitos que me dieron para poder ser Jesucristo Iztapalapa. Y pues bueno, al leerlos me di cuenta que la broma simplemente se quedaría en eso. Aquí están recorridos dentro de la peregrinación Es muy famosa, para poner en contexto, la Semana Santa en Iztapalapa, ¿no? Quizá por ahí viene el chiste, ¿no? Porque sí puedes, esa broma seguro que te la han hecho en otros momentos en tu vida, ¿no? Que te pareces a Jesucristo o una representación, pero que te lo dijera él en concreto venía porque realmente es una tradición de la delegación muy fuerte, ¿no? Sí, es muy importante. Aquí esto quería llegar. Aquí está la pintura, la dichosa pintura que está desaparecida. Y no será, pero también es significativo que ella se fuera de casa y no se llevara esa pintura consigo, ¿no? Ah, sí, bueno, no sí. Solo que la mamá tirara el retrato del ex, sino de la... Tienes razón, no había pensado en eso. Le voy a preguntar. Esta es la fachada de casa de Doris. Y bueno, Doris con uno de los... Tiene muchos novios, o tenía muchos novios. Aquí con una madriza, ¿no? Sí. Aquí, bueno, son situaciones que forman parte de la vida y la forma de ser del Flama. Ya. Y bueno, aquí pues así podemos seguir con el recorrido. Aquí, por ejemplo, está el Schuster y un proceso de la pintura del Flama. Y tenemos una imagen muy particular. La cicatriz que me contabas, que era de una vara. A la cual no quiero ahorita hacer mucho hincapié por cuestiones personales. Bueno, este tipo de cosas son increíbles, ¿no? Que se va encontrando uno en Iztapalapa, la procesión de Cristo. Aquí está una apuesta que hice de si le ganaba el América a los Pumas, yo le regalaría una playera del América al Borrego, y pues tuve que pagar penosamente mi apuesta. Aquí está la camisa de la que estaba hablando. Y bueno, así es esta memorabilia. ¿Puedes poner, Mauricio, ándales, la segunda? La segunda, sí. ¿Quieres hablar un poco al respecto, Marco? Ajá, no, igual y termina, igual y para hacer un poco recapitulativo de la propuesta curatorial de la exposición. Vale. Sí, tienes un texto muy interesante de cómo hablas de Aquí, por ejemplo, la pintura en casa de Doris, ya cuando la recuperamos, está en proceso. Esta es una foto reciente que les dije, bueno, regresemos a una foto anterior y hagamos
Está, Ahí se notan los años, ¿eh? se notan los años durísimos, como a todos A todos, sí. pasa. Este es un favor que me pidió, estas fotos vienen de un favor que me pidió el Borrego de ir a documentar los 15 años de su hija América. Esto fue en 2014. Su hija se llama América como Como el América, no podía como el ser de otra América. manera. Y aquí están El América es un... América y Estrella. Ah, no, es Dalia y Estrella. América no aparece aquí. Y el Borrego, ¿no? Los años pasan rápido. Un momento en la procesión de Cristo en Iztapalapa, La fiesta. en el interior de Casa del Flama. Yo quiero rápido hacer una acotación en esta foto, porque aquí hubo un problema. El Flama, en un momento de, como, no sé, de un arranque de celos o no sé qué, decidió quitarle la pintura a Doris y pues en una crisis de, no sé, una crisis que tuvo, se metió ahí a un callejón en Iztapalapa y se fue a vivir ahí con unos amigos. Y Doris me dijo que no tenía la pintura y bueno, necesitábamos la pintura también para la exposición y tuve que contactar al Flama y convencerlo de que esa pintura era de Doris, no de él. Y bueno, todo eso para mí fue una anécdota muy interesante de cómo, o sea, un momento muy interesante de cómo el Flama de alguna manera me hizo ver que tenía que estar y aparecer en cada uno de los pasos que estaba haciendo en este proyecto. Lo cual me parece muy, muy bien. No tengo ningún problema con eso. ¿Esta es ella en dos momentos Ella distintos? es Doris y su prima, Ah, hermana, vale, vale. creo que es Estrella. Ujú. El Borrego. Y bueno, todo esto puede ser consultado más adelante. Voy a parar un poco el share screen. Y ¿querías A ver, comentar algo, Marco? Sí. Ah, bueno, ¿crees que puedes poner la imagen de las cartografías? Sí, espérame. Porfa. Las Yo no cartografías. tengo, creo que... Pero al principio, Sí. O esa, igual, puedes dejar esta. ¿cuál? ¿Esta? ¿O esta? Exacto, sí. Esta, ok. Sí, como, bueno, como ya más o menos, Mauricio, gracias por hacer este recorrido de tu exposición, que esta fue en París, que se inauguró en septiembre de 2020 a octubre. Como verán, es todo un proceso, bueno, la propuesta curatorial intervienen muchos medios también, como la pintura, el video, objetos como la camisa, la instalación, la fotografía. Entonces, como vemos una parte, un proyecto que lleva bastante tiempo, bastantes años, que tiene muchas cosas de qué hablar al mismo tiempo y al mismo tiempo se ve todo el trabajo de años durante el artista desde a partir del 2008. Y lo de las cartografías es una parte que también, como decimos al principio, que pensamos como para darle una reinvención al proyecto, como para darle esa parte de la continuidad del trabajo de Mauricio, pero a partir también con la nueva estética que él está realizando ahorita con las máscaras. Pero al mismo tiempo también fue un desafío también trabajar con diferentes medios, porque como vimos en la segunda sala, en el cual empezamos a trabajar con fotografía y pintura también al mismo tiempo, de poner fotografía y pintura en una misma sala también, pero al mismo tiempo poner diferente temporalidad, que también nos hace hablar un poco también el paso de los años de cada uno de los personajes. Como vemos en la fotografía del Flama, que es en el 2020, y la pintura del Flama, que es en el 2012, ¿no? Me imagino, eso creo que 2012, ¿sí? Pero al mismo tiempo también son dos medios que al mismo tiempo hablan también de esa parte como temporalidad, que a mí también parece interesante a la manera de cómo están realizados y la técnica también de la pintura que utiliza Mauricio, que, bueno, la pintura, pues me imagino que
haber estado como unos 6 meses en realizar esa pintura, ¿no? Me imagino. Sí, más o menos. Una pintura, 6 meses durante, que es como un retrato del Flama, que también, que como tú dices, nos acercamos un poquito al close-up de la figura del Flama y en el cuerpo del Flama y que podemos ver casi, casi como una cartografía corporal. Y luego también el traslado de ese medio de la pintura a una fotografía actual del Flama, que es en el tiempo presente, pero al mismo tiempo la fotografía es como un instante. Una fotografía la tomas en un instante, que es como en un clic, que es como menos de un segundo, en el cual tienes una imagen casi en tiempo real. Y el proceso no sé, pienso en ese proceso de hacer una pintura y hacer una fotografía, como que también fue un desafío para nosotros mostrar y confrontar también ese proceso de la fotografía y la pintura, que son dos medios diferentes y que pueden expresar diferentes también formas y diferentes temporalidades. Y la fotografía del Flama, ¿qué es que la puedes poner, Mauricio? Es que también esa confrontación de construcciones en distintos medios hace como aumentar la información que recibe el espectador, ¿no? Es como distintas estructuras una junto a otra, ¿no? Que nos va dando un conocimiento mayor sobre este acercamiento, si quieres, etnográfico o antropológico de todos estos personajes, ¿no? Sí, Al no ser una cosa como congelada, ¿no? Al tener como distintos procesos también de producción, hay un pozo en ese tiempo de la construcción de lo que estás queriendo definir, ¿no? Una fotografía es mucho más inmediato, quizás, ¿no? sí, exacto, sí, como tú Bueno, dices. no sé, es una interpretación que... Sí, sí, como más inmediato, más de un instante, como puede ser como congelado, como que está en el tiempo, pero que también al mismo tiempo nos da bastante información al ver esa imagen, o sea, toda esa cartografía del cuerpo también, un poco la violencia, los tatuajes, y también el escenario que está detrás. Me parece interesante la escalera. La escalera porque representa también como un espacio, como si fuera una vecindad, un espacio muy, muy interesante puede ser de la vecindad la casa del Flama en Iztapalapa, pero también esas escaleras también me hacen remitir un poco a esa parte de historia del arte que, no sé, de repente pensar a una cosa medio duchampiana Eso está presente. del hombre descendiendo las escaleras, Uh-huh, uh-huh. del personaje que desciende las escaleras en el tiempo, pero aquí ya el hombre ya descendió las escaleras. No sé, como que el personaje desciende las escaleras, pero bueno, quizá tal vez un poco que se me acaba de ocurrir, pero aquí hay mucha información. Es que esta fotografía está presente en la exposición en Madrid, junto a la Sí. fotografía, otra fotografía de Doris, la que vimos en blanco y negro, y la de Schuster, que son fotografías de finales 2019-2020, son fotografías actuales. Pues también, para revenir un poco también todo el proceso del tiempo, y que es muy importante porque hablar un poco de esa parte de tiempo del trabajo de Mauricio que ha realizado durante todo ese tiempo en encontrar a estos personajes, vivir con ellos, experiencias fuertes también, que me imagino que han sido fuertes, y también esa complicidad que puedes entrar, complicidad que te pueden hacer llegar casi a ser como un miembro de la familia, me imagino. Miembro de la familia, con ellos, comes con ellos, puedes ir a comer con ellos, te puedes Sí, reír. sí, aquí en esta, ahorita respecto a lo que mencionas, me hace pensar mucho pues todo este proceso y mencionar que hay un reconocimiento muy importante mutuo y de mi parte hacia ellos y de alguna manera siempre está esta pregunta de qué piensan ellos al respecto de todo esto, lo cual es una pregunta muy difícil porque cuando yo he tratado de hablar con ellos de entender qué piensan de esto, pues no dicen mucho, es muy como, está chido, está bien, 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 Cristo, vientos Cristo. Pero conforme han pasado estos años y también he tomado distancia, me doy cuenta, especialmente con el Flama, que esto
alimenta de una manera muy importante su persona, su ego y su... Claro. O sea, saberse tan reconocido y también poder él de alguna manera mostrarse así en el barrio y con sus amigos. Claro, París, ¿no? Ahora Madrid, me conocen, ¿no? Mi imagen Exactamente, está por exactamente. las Hay calles. algo muy interesante. Y para el Borrego, por ejemplo, mostrar sus capacidades de como futbolista, o sea, es como anécdota, es de las pocas cosas que puede uno como rascar, ¿no? Que es donde dices, ah, ok, eso es algo que realmente te gustó de estar participando aquí. Y pues toda la complicidad, por supuesto. Hoy en día, siempre que regreso a México, los veo y platicamos y muchas veces salen nuevos proyectos o cosas por Y hacer. eso te iba a decir, ¿cómo después de tantos años trabajando con ellos, cómo planteas pues ya acabó, ¿no? O sea, ya presentaste proyecto, ya está incluso itinerando. Sí. Pues ¿Cómo yo creo cortas esa que mi relación? relación con ellos, el proyecto, digamos, ahí está, pero mi Sí, relación con ellos sí sigue y probablemente mi relación con ellos está muy ligada también a hacer algo, ¿no? A hacer cosas. Es como la manera en cómo se estableció la relación. Entonces, pues mientras sigamos viéndonos va a surgir alguna cosa por hacer. Y obviamente no es que quiera incluirlo más o no dentro del proyecto, inclusive pienso que puedo hacer un film diferente con una narrativa muy distinta, que de hecho pienso hacerlo cuando, ahora que vuelvo a México. Pero esa parte después es muy interesante, me parece, porque como dices, ¿qué es lo que pueden decir? ¿Qué, como dices, regresando a lo que, qué es lo que dicen ellos? ¿Qué es lo que piensan ellos? Al final, lo que piensan y lo que dicen puede ser como, ¿qué es lo que actúan ellos? ¿Qué es lo que esa parte como humana de relación que puede ser una relación a largo tiempo? A largo tiempo que ese proyecto quizá a lo mejor no lo termines ahora, pero que puede continuar. Esa parte humana permite continuar el proyecto quizá, de Sí, decir, sí, voy a sí, hacer, ahí voy a hacer siguen. este film, a lo mejor hago una película quizá tal vez, o una, otra. Es que el tema bueno, es... eso lo veremos adelante, ¿no? ¿Qué va surgiendo? Desde luego, desde aquí les mandamos un abrazo a Flama, al Borrego y a Por toda la familia. supuesto. Sí, Esto es por ti, Vamos, Flama, para que veas que no claro, soy choro. no. Y me gustaría que antes de cerrar nos contarais un poco en qué proyectos estabais metidos, tú nos hablas un poco de esas máscaras que tienes detrás de ti, que Sí, no, antes de que es entrar un ahí, proyecto. sí quiero hacer o sea, extender mi agradecimiento y por todo lo que he vivido con ellos, con Doris, con el Flama, con el ¿Sí? Borrego, el Schuster y toda la banda. Pero de alguna u otra manera puede llegar a ver este video. Pues aquí estamos y seguiremos en contacto próximamente. Y bueno, igualmente. Igualmente también no tengo el gusto de conocerlos personalmente, pero gracias a Mauricio he descubierto esa parte humana y esa parte... Todos, ¿no? Yo creo que Sí, muchos que teníamos a lo mejor un estereotipo de ese barrio, de esa delegación y que también llegas a un conocimiento distinto por encima de esos clichés, ¿no? sí. Así que sí. Y bueno, ahorita voy a poner rápido un clic un video Hola. que estoy Ujú. haciendo que representa de una manera, que representa lo que el proyecto con las máscaras. Le voy a dar clic. Vale. The permutable objectivity of the objectuality. Is it by the means of the existence of the object that wealth becomes despicable, denied in itself, without a past to refer to, its reflection nullified? Is it possible to decorate the void where there's absolutely nothing? Or the only thing that remains is to dispose and to replace it because of our own personal boredom? The object has plunged into a deep repetition of common senses and commonplaces and the tendencies that diminish it down to a sheer representation. The foolish little object, FLO, is senseless because it does not have any purpose. It doesn't find for itself a usefulness, and it needs to be at this time referred to by its ephemeral signifiers, meta languages, appropriate words.
Its fragility is outgrown. It detracts from care. It is a spectrum of free of affections, despised for being reproducible, but needed by our own nature. Released from its usefulness, the object is whimsically transformed, permuted per occurrences. Its only destiny is to be produced, displayed before the voracity of desire and self-referral. However, its materiality provokes embarrassment, hindrance. It must be replaced a priori. It is today a repository of epiphanies and chimeras that pretend to conceal the distress and the panic that realizing oneself as an individual within a system of demanding consumption causes. To negotiate and to consume the comfort of having a peace done. Bueno, este video forma parte de todo un proyecto que estoy haciendo, que llevo 3 años desarrollando con máscaras inspiradas en varias cosas, pero bueno, tienen una influencia muy importante en las máscaras coloniales mexicanas y al mismo tiempo tienen una búsqueda dentro de las estéticas de las máscaras africanas. Y bueno, representan como el poder y el uso de tal dentro de personajes hegemónicos. Bueno, en fin, en el video es una crítica en sátira a la sobreproducción del objeto dentro del arte contemporáneo y esa sobreproducción que lleva que se lleva de una manera desbocada dentro de las bienales, todo el sistema del arte contemporáneo. En fin, es un proyecto que está en proceso y que sigo trabajando. Qué interesante. Sí, de cómo también eso mueve el mercado del arte, ¿no? Esa sobreproducción, porque si no hubiera esa sobreproducción no existiría. Y todos estamos insertos dentro de esa sobreproducción y de alguna manera a veces que ¿Qué estás produciendo, no? Porque si no produces es como no haces, ¿no? No estás... Sí, de hecho esta pandemia de alguna manera creó un poco de un stop a toda esta sobreproducción y vamos a ver cómo se reactiva todo otra vez. Y por eso también que sean máscaras que también llevan, o sea, labradas en madera y pintadas de manera artesanal y pues bueno, la máscara en sí es un objeto que tiene que ser usado, ¿no? No es un objeto tan mercantil como tal, como símbolo. Y por ahí va la cosa, ¿no? De crear un objeto que tiene más una necesidad de uso que una necesidad de venta directamente, ¿no? Y de especulación. En fin, lo que estoy haciendo ahora es darles, las máscaras están hechas y estoy buscando maneras de darle a través del performance y el video, darles vida a estos personajes y estos caracteres, ¿no? Marco, me gustaría que nos contaras tú en qué estás embarcado, que antes de dar por acabada la charla, que nos hablaras un poco de tus proyectos a futuro y bueno, desde luego me quedaría horas hablando, pero bueno, para dar un poco de cierre y por supuesto agradeceros lo grato que ha sido trabajar con vosotros, que no nos conocíamos personalmente de antes, pero un placer de verdad. A ver, Marco, cuéntanos, por favor. Sí, bueno, antes de pasar, pasando de las máscaras de Mauricio, vimos que hay en París, Mauricio presentó una fotografía con el Flama, con una máscara, con una de sus máscaras, que es un poco el que estaba ahí en la vitrina, creo que la mostró Mauricio, que tenía que ver un poco también esa relación de lo que Mauricio actualmente está realizando, que lo que acaba de platicar, sobre el trabajo de las máscaras y relacionar el trabajo actual con el trabajo del primero que ría. Encontré el catálogo de Mauricio, ¿te acuerdas de este? Sí, claro. ¿Cómo no?
Ese es el catálogo de declaraciones que se presentó en el Reina Sofía. Muy bien, qué Juan bueno. Mauricio curó con Guillermo Santamarina cuando fue invitado a México en Arco 2004. Sí, Fue ahí nuestro primer contacto que tuvimos. Y bueno, actualmente ¿qué proyectos tengo? Actualmente estoy realizando, en el marco de un doctorado, estoy realizando una investigación sobre el pabellón de México en la Bienal de Venecia. Y bueno, mi idea es investigar un poco la historia del pabellón sobre la parte un poco más contemporánea, a partir de la creación del pabellón de México, que un poco ya oficialmente, en el cual el Instituto de Bellas Artes y la Secretaría de Relaciones Exteriores y algunos proyectos curatoriales en dúo que se han estado realizando a partir del año 2005. Creo que una de las primeras representaciones fue con Rafael Lozano Hemer, creo que fue en el 2000, no me recuerdo, en 2003, 2005, pero un poco estoy trabajando en ese proyecto y gracias a este viaje en Madrid tuve la ocasión y la oportunidad de entrevistarme con esta Teresa Margoles, al cual gracias a ti, Mónica, pude conocer. Fui a conversar un rato con ella y me contó un poco sobre cómo se desarrolló su proyecto con Cuauhtémoc Medina para representar a México en el pabellón en la Bienal de Venecia. Entonces, ahorita estoy un poco en esa etapa de investigación, empezando un poco a contactar a todo ese tipo, a todas las personas que están implicadas en este proyecto. Y lo que me interesa es esa parte un poco más institucional, la parte institucional del proceso institucional y cómo la política cultural de México y cómo se relaciona con esa parte también de los procesos creativos curatoriales entre el artista y el curador para proponer un pabellón de mexicano en la Bienal de Venecia. Ese es un poco el proyecto. Bueno, desde aquí que luego no solo los que nos están siguiendo en directo, sino posteriormente estos vídeos se ven a través del canal de YouTube del Instituto. Ya por otras experiencias anteriores hemos visto que a lo largo de los meses los va viendo más gente. Damos la opción a que quien quiera contactarte para contarte su experiencia como creador, como curador o como alguien que haya estado involucrado en distintas instituciones responsables de los pabellones, pues pueda localizarte, ¿no? Claro, así se hace muy súper bien. Así. Y luego tú, además, como decías, habías estado trabajando en el Instituto Cultural de México en París, haciendo proyectos curatoriales en estos años que llevas en París. Y... Sí, no estuve más bien estuve en el Instituto Francés de América Latina en México, okay. trabajando, que es de la parte de la Embajada de Francia en México. Sí, Ajá. estuve en el 2017, en el 2018. Estuve a cargo de la galería del Instituto Francés de América Latina, que está ahí por Reforma. Y hice algunas exposiciones con algunos artistas mexicanos y franceses, como trabajé con Jeannette Fabre, una artista mexicana, o Iván Argot, colombiano, Anne-Charlotte Finel, una artista francesa, y no sé, otras exposiciones que coordiné con otros artistas como Félix Blum, o una música electrónica como Meryl Ampre de Francia, y a otras Bueno, coordinaciones de exposiciones, otras cosas también. yo creo que esta situación de la pandemia que nos ha paralizado nos va a hacer pensar, a repensar, a proyectar cosas nuevas como esto que estamos haciendo virtual. También nos ha generado esta oportunidad de conocernos, de que hayas venido a España, de que creo que no habías tenido, aunque como artista habías venido, no habías conocido, no habías estado aquí. Pudimos recorrer un poco una de las ferias que se realizó, que no había estado Estuvo muy, todavía. muy, muy bien esa Esperemos que puedas venir, claro, esperemos que puedas venir en más ocasiones. Aquí estamos para generar proyectos o Esperemos ambos. que me guste. Ambos os digo que aquí estamos Sí. para lo que pueda surgir, ¿eh? Si nos invitan para el desmontaje, con mucho gusto. Yo encantada, ya sabes. A una ¿Cómo ves? de los charlas. Y
¿Y cómo habéis notado la diferencia de, bueno, claro, ya sé que en París estáis mucho más encerrados y que está siendo más duro, por lo menos ahora, no sé si al principio estábamos más jodidos, con perdón, en el Madrid. Hoy se cumple el día que el año pasado los niños pudieron salir a la calle después de casi 45 días que estuvieron sin poder salir. Sé que en Bélgica y en otros lugares los niños podían salir, aquí solo podía salir la gente a comprar, los adultos y los que tenían perros. Los niños tardaron 43 días en poder salir a la calle justo hace un año. Nuestro principio fue más duro, pero ahora yo sé que el sector en Francia está más resentido, siguen museos y las galerías mucho más cerradas que en España. ¿Cómo habéis vivido todo esto? La diferencia, la impresión ahora que habéis venido a Madrid, no sé, el proceso de la pandemia. No, pues a mí me encantó estar en Madrid porque el toque de quedas hasta las 11 de la noche y uno puede ir a las terrazas a comer o a disfrutar un poco también sobre todo de la cultura porque los museos están abiertos como el del Prado. Con Mauricio fuimos a visitar el Museo de Reina Sofía que yo no lo conocía y sobre todo esa, la parte cultural que hace falta mucho aquí en el país, la parte cultural y artística. Hay exposiciones y de repente Open Studios, pero es como muy cerrado. Se puede entrar como unos 5 o 6 personas, hay que reservar y todo es como muy restringido. Y lo que me pareció muy interesante que en España, que está abierto todo y toda la vida cultural y artística sigue y continúa. Y el día que fuimos a la visita de la Feria de la Estampa, me pareció muy bien porque todo estaba vivo, se conoce gente, el contacto humano es muy importante, sobre todo en esa parte, la parte profesional, cuando uno va y encuentra a un galerista, un artista, un curador y platica en persona, que eso para los curadores y los artistas y sobre todo los galeristas, ¿no? Yo creo que es Y muy para nuestra cultura, ¿no? También fundamental. latina, lo hemos extrañado mucho, ¿no? También en los meses más duros, ¿no? A mí me dio muchísimo gusto conocerlos a todos ustedes, pero especialmente a Jorge Fabricio Hernández. Fue una delicia escuchar sus historias. Nuestro agregado cultural, director, un magnífico escritor y un hombre con unas capacidades geniales, exactamente. Le mandamos un abrazo, gracias a él por dirigirnos a todo el equipo. En nombre de él, de Jaime Viña y mío, de mi equipo que monta siempre conmigo, muy profesional, Flavia y Ribelino. Muchísimas gracias a ambos. Ha sido un honor, bueno, está siendo un honor y invitamos a todo el que no ha venido hasta ahora que venga con tiempo para ver los 4 videos y disfrutar de la exposición y bueno, estamos aquí al ladito, unos de otros. Antes de despedirnos, me gustaría, para cerrar, mostrar un fragmento del primero que vea. Perfecto. Ahí va. Bueno, pues se puede ver en el instituto. Muchas gracias, Mónica, por Gracias. la sesión. Un placer, seguimos en contacto. Todo el que nos, bueno, quiera localizaros también a través, pues tanto para lo del pabellón o cualquier otro tema, pues a través del Instituto de México, estaremos encantados de facilitaros, ¿no?, los datos.
Mucha suerte en los proyectos futuros y espero que nos veamos muy pronto. Gracias a todos por Gracias, seguirnos. un abrazo a los Muchas dos. gracias. Un abrazo. Chao. Un abrazo, muchas gracias. Bye.